Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdona y da la bienvenida a sus hijos en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Bendito y alabado seas tú por tantas bendiciones que nos das, porque tú siempre vas a hacer lo mejor para nosotros, porque tú no quieres que nosotros nos perdamos. Somos tus hijos amados, así nos reconocemos, y queremos que en este momento tú nos regales la presencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu el que nos guíe, nos oriente. Por eso nos abandonamos a ti, Majestad Divina, invocamos tu santa presencia, para que tú nos inundes con tu sabiduría infinita y hables tú a través de nosotros, que esta palabra llegue como ese carbón encendido en nuestras bocas, para que podamos no solamente ser esos oidores de la palabra, sino hacedores de las mismas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pongamos por obra esa palabra, que nuestro comportamiento se refleje que somos tus verdaderos hijos, y que no estemos simplemente en apariencias, que ante las circunstancias que se nos presentan a diario, difíciles y adversas, Señor, nosotros podamos decirle a esas circunstancias: no más, porque hay alguien que vive en mí, y es Cristo Jesús el que vive en mí, porque yo soy el hijo, la hija, yo soy el príncipe, soy la princesa de Dios. Soy no solamente la princesa y el príncipe, el hijo, la hija, no, sino soy el príncipe más amado, la princesa más amada. Por eso en este momento me entrego a ti, Señor, completamente, de cuerpo, alma y espíritu, para que tú tomes el control de nosotros, de cada una de las personas que están allí reunidas en este momento, de todas las personas que no pudieron estar en esta noche, en este momento en nuestra comunidad, sino que realmente tú toques cada corazón. Recuerda, Padre Santo, que a ti te agrada que nosotros te pidamos, y en este momento te pedimos la presencia del Espíritu Santo, para que cada día nosotros nos comportemos con esa sabiduría, con esa entereza, con ese arrojo, con ese entusiasmo que solamente los hijos de Dios pueden tener. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche el tema es muy especial. Seguimos hablando sobre cultura de reino, cómo poder nosotros seguir fortaleciendo nuestra identidad como esos verdaderos hijos de Dios que somos, y no solamente el hecho de saberlo y sentirlo, porque no podemos quedarnos simplemente en una parte netamente emocional y igual intelectual, sino llegar a un plano netamente más vivencial. Eso quiere decir el gozo del Espíritu Santo, y eso está en el vivir, que somos esos verdaderos hijos, esos príncipes, esas princesas de Dios. Pero para eso tenemos que morir a tantos ídolos que tenemos, morir a tantas idolatrías que nos impiden el estar sumergidos plenamente en la presencia de Dios, en ese Shekinah. Bienvenidos pues a este momento tan especial, Espíritu Santo, y empezamos a hacer la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 22 al 30, que fue la lectura que se hizo el domingo pasado. Lucas capítulo 13 del 22 al 30, lo vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús
De camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levanta y cierra la puerta, os quedaréis por fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados afuera, y vendrán de oriente y occidente, de norte y de sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre Celestial, que esta palabra sea para nosotros una palabra edificante, que se quede grabada en nuestro corazón con letras de fuego y que podamos ponerla por obra. Amén y amén. Bien, el tema de hoy tiene un nombre bien bonito y es: Hijo de Dios, ¿por qué te detienes? Ese es el tema. Hijo de Dios, ¿por qué te detienes? Es bien particular, pero este pasaje bíblico me llamó mucho la atención porque ahora Mónica nos va a compartir algo muy hermoso sobre lo que fue la historia de Pablo cuando él empieza su proceso de conversión, y para eso ten presente esa cita bíblica que ahora la vamos a retomar, que es Hechos capítulo 22 del 12 al 16. Hechos capítulo 22 del 12 al 16, que ahora la vamos a referenciar. Entonces es bien particular lo que dice el Señor y lo que le preguntan a él: ¿cuántos se van a salvar? Y él dice que la puerta es estrecha para entrar al cielo. ¿Qué significa la palabra Betel? Cada una de nuestras casas, como hijos de Dios, nuestras casas obligatoriamente tienen que ser un Betel. En nuestras casas no puede haber presencia de pecado, y si lo hay, tenemos que luchar para tratar de erradicarlo y sacarlo urgentemente de nuestras casas, porque en nuestras casas es un lugar sagrado, es tierra sagrada, es un Betel, y Betel significa casa de oración y puerta del cielo. Esa puerta es estrecha, dice la palabra. La puerta es estrecha, muchos los llamados, pocos los escogidos, y los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces dice que ¿quién se salva? Le preguntan al Señor: ¿quién se salvará? No cualquiera, así nosotros le hayamos dicho Señor, Señor, esos no van a ser los primeros, sino realmente el que cumpla la voluntad de Dios, el que se aleje del pecado, porque todos pudimos habernos sentado a la mesa del Señor, todos nos pudimos haber comportado como sus hijos más amados, todos pudimos haber dicho que realmente éramos sus hijos. Acordémonos que son tres principios: saber que soy un hijo de Dios, el otro es sentir que soy un hijo de Dios, pero el otro es el vivir de acuerdo a mi condición de ser hijos de Dios. Te aseguro que si tú te sientas a la mesa del Señor sabiendo que eres un hijo de Dios, estás perdiendo realmente el tiempo y el año. Si tú te sientas a la mesa sintiéndote como un hijo de Dios, tampoco te va a funcionar, porque es solamente emocional. Solamente tuviste una experiencia con Dios, tal vez lo vivenciaste, sentiste una alegría profunda, una felicidad, pero si tú te quedas en esos dos planos, mira, ahí no estás realmente entrando por la puerta angosta. Es cuando tú pasas esa puerta que es difícil, cuando tú eres capaz de decirle a las circunstancias: no, hay alguien más que vive en mí, y es Cristo el que vive en mí, porque ya no soy el mismo de ayer, porque las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Si tú te sigues recreándote en el pasado, si nos seguimos recreando simplemente en el pasado, así digamos que somos hijos de Dios, de nada nos va a servir. Un hijo de Dios real, verdadero, aquel que se va a sentar en el trono de la gracia, el que se va a sentar allí con Jesús, va a ser aquel
hijo de Dios que realmente fue capaz de morir, la kenosis, que fue capaz de morir, que fue capaz de dejar ese pasado, que fue capaz de enfrentarse a las circunstancias, que no dejó que las circunstancias lo amedrantaran, que no dejó que las circunstancias le hicieran daño, sino que fue capaz de reponerse ante las circunstancias y decirle no a las circunstancias porque Dios vive en mí, porque soy su hijo más amado, su hijo más querido. Acuérdense, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Nosotros llevamos ya un rato caminando en estos principios de santidad, de que Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. También es el principio de que todo obra para bien y saber que somos los hijos más amados como pilar de nuestro proceso de crecimiento. Pero eso no quiere decir que por eso nosotros ya vamos a estar directamente ante la presencia de Dios. Acuérdense, ¿quiénes se salvarán?, le preguntaron. ¿Quiénes se salvarán?, le preguntaron al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente sí tenemos que vivir de acuerdo a nuestra condición de ser hijos de Dios. Vivir, pero para vivir como se hace ese esquema que les mostré, que está allí en Facebook y en nuestro grupo de Facebook, es el hecho de morir. Tenemos que morir a nosotros mismos, y para eso pues entonces vamos a leer lo que está escrito en Hechos capítulo 22 versículos del 12 al 16. Pero antes, ¿quién fue Pedro? Pablo era una persona que no creía en Dios, era una persona que no tuvo una relación directa con Dios, fue una persona que estaba alejada completamente de Dios, porque él seguía los principios de los judíos de la época. Era el 007 de la época, con licencia para matar judíos, inclusive tenía la doble nacionalidad judía y la nacionalidad romana, y lo que hacía él era básicamente ser una persona que llevaba a los judíos a los romanos para que los romanos se alegraran allí, matándolos en el Coliseo romano con leones y haciéndoles una cantidad de torturas impresionantes. Pablo incluso asistió a la muerte del primer mártir en la iglesia, que lo tenemos allí nombrado, que se llama Esteban, San Esteban, que fue apedreado. Allí en Hechos de los Apóstoles hablan como un joven llamado Pablo, Saulo de Tarso, en ese tiempo llamado Saulo de Tarso, estaba cuidando la ropa mientras los otros judíos apedreaban a Esteban. Y Esteban pues se comportó como un verdadero hijo de Dios. Esa historia se les recomiendo para que la lean, porque es hermosa la historia de Esteban, un niño que cuando en la época de Jesús era un niño, después él fue capaz de dejarse perfectamente matar, quitar la vida por amor a Dios. Entonces, ¿qué implica ser unos verdaderos hijos de Dios, Moni? Entonces, para que ampliemos este tema con respecto a la historia de Pablo, que Pablo después se convierte. Ustedes saben que él perseguía constantemente a los judíos, y en un momento que él iba de camino a Damasco, una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, ¿quién eres tú? Y él tiene una relación muy directa, muy hermosa con nuestro amado Jesús de Nazaret, y en ese momento pues él pierde la vista y duró 3 días en ayuno completo, hasta que llega un hombre, Ananías, y le dice que él le quita esa ceguera, y a partir de ahí se convierte en un hombre impresionante que lleva la palabra hasta los confines de la tierra, incluso hasta Colombia llevó la palabra, porque nosotros somos esa herencia de Saulo de Tarso. ¿Y sabían ustedes? Nosotros conocemos la palabra por Pablo. Pablo fue el que llevó a nosotros el evangelio, y Jesús bien lo dice en Juan capítulo 16, dice algo muy hermoso. Dice: te pido no solamente por los que tú me diste, o sea, por los 12, sino también los que vendrán a través de ellos. Y benditos los que creen sin haber visto. O sea que nosotros somos el linaje escogido de Dios, pueblo escogido de Dios. Somos también pueblo escogido, o sea que hacemos parte del pueblo de Israel. ¿Qué te parece? O sea, no solamente somos hijos de Dios y los príncipes y princesas más hermosas de Dios, sino que ya hacemos parte del pueblo escogido de Dios. O sea que tú eres del pueblo judío. ¿Qué te parece? Eres del pueblo judío. O sea que nosotros ya tenemos una tierra prometida, y esa tierra prometida es la que estamos tratando de fortalecer con este tipo de charlas. Entonces pongamos atención a la lectura que dice en Hechos 22 del 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que tú conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, resulta que Rafa hacía un texto inicialmente donde habla precisamente quiénes son los que en la realidad van a ser escogidos, ¿no? Quiénes son los que van a poderse salvar. Y curiosamente, con relación a esta palabra que el Señor precisamente me mostraba en el día de hoy, en las horas de la mañana, veía cómo el Señor fue el que escogió a Saulo. Saulo era una persona que sabía muy bien las escrituras, él era un estudiado, él fue una persona que estudió, tenía doble nacionalidad, era judío y romano. Y él era de los, por decirlo así, de los consentidos por esa capacidad que tenía de elocuencia, de conocimiento sobre las escrituras y de todo. Él era como un preferido de los fariseos, que era una clase alta dentro de los mismos, y tenía una autorización que era la persecución de los cristianos para arrestarlos. Él presenció la muerte de Esteban, pero él iba en ese proceso de persecución y precisamente le tenían muchísimo miedo. La gente sabía de la fama de Saulo, y yendo hacia Damasco, como Rafa relata, él es como que una luz se presenta a él y él cae al piso, y resulta que él, a raíz de esa luz, él como que solamente veía esa luz y escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él pregunta quién es. Cuando el Señor me lleva a este proceso de comprensión de este texto bíblico, yo entendía que Saulo era una persona tremendamente exigente, porque Saulo era muy exigente, era muy radical frente a sus criterios, a su conocimiento. Él conocía muy bien la palabra de Dios, pero curiosamente él lo conocía, pero no vivía la palabra de Dios. Él no sentía, no sabía muchas cosas, pero él, por esa creencia que tenía esa palabra, ese cumplimiento, pues él creía que definitivamente los cristianos de ese momento estaban equivocados y estaban desviando a las personas. Por eso es que él era esa persona que perseguía, ¿sí? Cuando él va del camino a Damasco, precisamente yo me imaginaba a Saulo, y en esa convicción que tenía de que él estaba haciendo lo correcto, de que él estaba sirviendo a ese Dios que le habían enseñado, y cuando se encuentra con esa gloria de luz, o sea, un resplandor bastante impresionante, que él pues se asombra cuando escucha: ¿y tú por qué me persigues? La respuesta es: ¿y quién eres tú? En pocas palabras. Entonces, cuando el Señor le dice pues que él es el Señor, que él es Jesús, al Señor a quien él persigue, él queda como asombrado, queda como sorprendido, porque él no había tenido ese encuentro con ese Jesús, no había entendido quién era ese Señor al quien él servía. Y cuando se da ese encuentro, es como cuando me supongo que uno, o sea, si nos ponemos en este momento que nosotros estamos queriendo creer en el Señor, queriendo tener experiencia con Dios más cercana, que el Señor sea audible para nosotros, que nos diga, que nos hable directamente Dios. Yo creo que es un impacto bastante impresionante. O sea, así como si Rafa y yo estuviéramos hablando y sea Dios el que venga y me hable, porque uno percibe cuando está en la palabra, cuando uno logra entender qué es lo que Dios quiere de uno, pero ya
hacer una voz audible, como me pasó alguna vez y me acuerdo en ese momento que el Señor me hace recordar. Estaba yo en el trabajo donde ahorita estoy, en la sede que estoy, y hubo un momento de crecimiento espiritual allí. Estábamos en una Eucaristía y yo estaba pero embebida en la palabra, no sé, yo estaba como que orando, algo así, cuando alguien, o sea, yo sentí que la persona que estaba atrás me decía, hola, así, hola, y yo pues volteé a mirar. Cuando yo volteé a mirar no coincidía la voz, porque yo escuché una voz de hombre y detrás de mí había una mujer. Entonces yo como que, ¿cómo así? O sea, yo me puse a mirar y yo decía, Dios mío santo, o sea, como que estaba tan metida ya en mis pensamientos y todo, como que me trae otra vez. Y cuando yo empiezo a escuchar, o sea, pongo atención a la realidad, pues el Señor quería que yo pusiera cuidado a la palabra que en ese momento se estaba comunicando, de su palabra, de la Biblia específicamente. Entonces, yo me supongo que para Pablo fue algo muy sorprendente, y sobre todo cuando dice, soy yo, o sea, como que yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Entonces es como ese impacto de cómo así que si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿cómo así que yo lo estoy persiguiendo? O sea, ¿qué daño, o sea, a quién estoy realmente haciéndole ese mal de perseguir a seguidores suyos? Y más él siendo tan estricto, tan rígido, tan radical frente a sus creencias. Entonces él queda como asombrado. Y curiosamente me ponía yo a mirar y yo decía, claro, nosotros muchísimas veces vamos por la vida creyendo que vemos, pero cuando vemos realmente la gloria de Dios, en ese momento es como para quedarnos ciegos frente a muchísimas cosas del mundo. Y mira que Pablo queda ciego. Y yo creo que cuando uno ora, yo creo que cuando uno realmente está en la presencia de Dios, cuando nosotros cerramos los ojos, realmente nos podemos concentrar en Dios, nos podemos concentrar en su palabra, nos podemos concentrar en hablar con Él. Y Pablo quedó ciego, o sea, no veía el mundo. Nosotros necesitamos cerrar nuestros ojos, cerrar las ventanas del mundo, porque es que el mundo nos distrae demasiado y nos tenemos que concentrar más en el Señor. Pablo se le cerraron los ojos durante 3 días, donde él pudo estar en contacto con Dios. Realmente pudo recrear que todas esas escrituras tenían una vida, tenían un sentido, porque la palabra de Dios es vida. Y él pudo en esos 3 días, porque decía que estaba en ayuno y en oración. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros estamos en ayuno, estamos muriendo a lo carnal y permitiendo que la parte espiritual de nosotros viva. Y Pablo le pasó eso, o sea, estuvo en ayuno 3 días, estuvo con sus ojos cerrados al mundo para que él pudiera ver el reino de Dios, todo lo que se le recreaba en las escrituras. Y fuera de eso, o sea, ese proceso de purificación que llevaba a través del ayuno le permitía aún crecer más. Resulta que al finalizar de esos 3 días, o sea, cuando ya realmente tiene ese encuentro con el Señor, cuando Dios le hace vida a la palabra en él, o sea, toda esa palabra que él había estudiado, toda esa palabra por la cual él peleaba, a la cual defendía, por la cual perseguía a unas personas que se decían que conocían, y resulta y acontece que al terminar esos 3 días manda una persona, pero no fue una persona cualquiera, era una persona que era religiosa, era creyente, era piadosa, oraba, era una persona que tenía muy buen testimonio, que era reconocida entre las personas, entre los judíos, o sea, era una persona que tenía una autoridad, pero una autoridad espiritual. Esa persona es la que viene a él precisamente para poderle devolver la vista, pero no la vista como la tenía antes. Era la vista con el cual él podía volver a ver el mundo, pero mirar realmente lo que Dios quería que él viera. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ver el pecado como Dios lo ve. No que nosotros le digamos a algo que es malo, que es bueno.
o algo que es bueno y lo tratemos como malo, porque el Señor lo que quiere es que nosotros veamos realmente las cosas como las ve Él, para que realmente actuemos de manera correcta. Entonces, en ese proceso que Pablo vivencia, ¿sí?, hay como unas recomendaciones específicas que Dios le hace a Pablo. En ese caso, yo miraba los versículos muy claros, ¿sí?, donde dice que Dios escogió a Pablo, Dios lo trae a Damasco, Dios trae a Ananías, Dios permite la oración, Dios permite que se concentre en la palabra, que de verdad encuentre un sentido, que tome vida. Pero me daba cuenta algo, que Dios, Él me orienta sobre lo que yo debo hacer. Y lo primero es que nos escoge para que sepamos cuál es su voluntad. Acordémonos que nosotros somos tremendamente voluntarios. Yo quiero esto, quiero que se haga de esta manera, quiero que me des tal persona, quiero tal negocio, quiero tal trabajo, quiero tanto dinero, quiero pagar esto, pero uno no dice, Señor, ¿realmente tú qué quieres para mí? Uno no le dice a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hace poco tiempo nosotros hablábamos sobre el gobierno de Dios en nuestras vidas. El Padre nuestro dice que se haga tu voluntad. Resulta y acontece que nosotros realmente muchísimas veces no queremos que se haga la voluntad de Dios en nosotros, sino que se haga nuestra voluntad. Entonces, si viene una situación difícil, entonces, Señor, ¿pero por qué me estás mandando esto? No, Señor, ¿para qué me envías esto? Nosotros a una dificultad no le decimos bendecido sea nuestro Padre Dios, no le decimos que gracias Padre Santo por la voluntad. Nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando eso a mí? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Para qué me pasa todas esas cosas? Resulta y acontece que ahí nosotros no estamos aceptando la voluntad de Dios. Tenemos es que preguntarle a Dios, ¿para qué me está sucediendo eso? O sea, ¿cuál es la finalidad de que eso me pase? Porque es que todas las experiencias en nuestras vidas nos tienen que llevar a saber por qué cuál es la razón para que eso suceda. El Señor a través de esas experiencias nos permite ver si son cuestiones de maldiciones generacionales, si es algún pecado oculto que yo no he querido o no he tenido presencia, o sea, no lo recuerdo y precisamente está actuando. De pronto una situación de alguna maldición que me han generado autoridades. Bueno, hay muchas razones por las cuales a mí me pueden estar pasando, o simplemente es por la misma situación de que a través de eso, la superación de eso, como pasó con el ciego, que Jesús coge el barro, lo escupe y pone en los ojos, era para darle gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que decirle a Dios cuál es su voluntad y realmente bendecir al Señor por las cosas que nos suceden. Yo sé que no es fácil al principio, pero la idea es que en la medida en que nosotros nos vamos sumergiendo en la palabra y realmente conociendo que todo ocurre para bien, definitivamente nosotros le vamos a decir, gracias Dios mío por esta situación, quiero que me enseñes para qué quieres que yo vivencie este momento, pero todo ocurre para bien porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Ese es un primer punto que el Señor, por la cual el Señor nos escoge, para que aprendamos a aceptar su voluntad. La segunda es para que veamos al que es justo. Y resulta que venía Pedro en esa barca, en esa tempestad, ve a lo lejos a Jesús que viene caminando, se asustan y de todo, Señor, si tú eres, mándame a ir hacia ti. Y Pedro se baja, y mientras Pedro tuvo la mirada puesta en Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. En el momento en que Pedro pone la mirada en las circunstancias, en el agua, en el viento, en la tempestad, en todas las situaciones que estaban alrededor, Pedro se fue hundiendo.
Resulta y acontece que el Señor quiere que nosotros miremos al justo, o sea, lo miremos a Él. Él es el único justo, Él es el único que realmente nos va a decir cuál es el camino, cómo lo debemos caminar, cómo debemos superar las cosas. El Señor quiere, y lo dice ahí, que lo miremos a Él. Y en un tercer punto nos dice, para que oigamos su voz. Y yo me ponía en estos días a mirar que el Señor lo que quiere es que nosotros abramos nuestros sentidos espirituales. Los sentidos espirituales firmes en nuestras vidas son los ojos y los oídos. Miremos que los hombres son muy visuales, miremos que las mujeres somos muy auditivas. El Señor quiere que nosotros miremos con sus ojos y oigamos con sus ojos. Con sus oídos, perdón. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos ver el pecado como lo ve Él, y fuera eso, que oigamos las palabras reales que vienen de parte de Él, y no que nos dejemos engañar por las palabras que vienen del maligno. Entonces ahí es donde Él dice que oigamos su voz, que lo veamos a Él y que oigamos su voz para que sepamos por dónde caminar y cuál es su voluntad. Entonces el Señor nos está escogiendo para eso, y cuando nosotros hagamos eso, nosotros realmente podremos ser testigos. Vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a hacer testimonio a todas las personas, o sea, no será solamente a algunas personas, porque nos va a dar miedo hablar con otros, porque curiosamente eso sucede. O sea, si dicen que yo estoy orando y leyendo la palabra, uy, no, algo va a estar raro, tal cosa, y entonces nos da a veces miedo hablar de la palabra. Resulta que el Señor, si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros lo vemos a Él, si nosotros lo escuchamos a Él, definitivamente nosotros vamos a poder hablarle a las personas sin temor, porque ya sabremos que Él está dentro de nosotros, sabemos que Él, o sea, tiene el control de nuestras vidas. Entonces nosotros entraremos a hablarles a todos, ¿sí?, de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros hemos oído de Dios. O sea, porque ya no tendremos miedo de qué es lo que vamos a hablar de Dios. No, Dios está haciendo en nosotros cosas. Miren que ustedes empiezan a hablar entre ustedes y empiezan a decir, no, me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Pero entonces es como, yo solamente le hablo a estas personas que están en la misma situación que yo. Pero el Señor quiere que eso que nosotros vivimos entre nosotros, que todos los días vivimos algo, eso sea lo que yo le pueda compartir a otra persona que no ha tenido para nada la experiencia. Cuando a uno le comparte, uy, a mí me pasó esto y aquello y lo demás allá, seguro que uno siente curiosidad de saber qué está pasando con esa persona para que le pasen esas cosas tan chéveres. Qué es lo que ya está haciendo o a dónde está yendo, porque lo que primero piensan es, está yendo por allá, quién sabe, a que le haga algún trabajo. Y resulta que es algo tan sencillo como que en nuestras vidas está Dios. Y el Señor lo que quiere es eso, que nosotros empecemos a compartir esas experiencias bonitas que venimos teniendo con Dios, para que empecemos a enamorar a otras personas para que se acerquen a Dios. Si nos damos cuenta, miremos en nuestro lado familiar, estamos viendo muchísimas situaciones que son difíciles. Muchísimas situaciones de personas que están mal, que están en pecado, que están en vicios, que están en situaciones de amargura, en muchas cosas. Y resulta que acontece que esas personas, les aseguro que todas están esperando una respuesta para saber qué está, o sea, por dónde caminar para encontrar esa luz. Y el Señor lo que quiere es que nosotros le digamos qué es lo que nosotros hemos ido encontrando para poderles transmitir a ellos. Nosotros estamos siendo llamados, ¿cierto? Como en el caso de Pablo, donde es una persona que cree en su palabra, que cree en lo que el Señor estaba haciendo con él. Y el Señor nos está diciendo, bueno, yo te estoy diciendo todo esto,
yo te estoy enseñando mi voluntad, yo te estoy enseñando a que me veas, yo te estoy enseñando a que me oigas. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Que cuando ya empezamos a sentir que tenemos el respaldo tan grande de Dios, como que nos estancáramos, como que entráramos en otro mundo. A mí me parece curioso porque es algo que generalmente sucede. Ya uno empieza a conocer de Dios, y mientras uno no conocía de Dios, uno se arriesgaba, uno hablaba de una cosa, hablaba de la otra, hacía un negocio, se iba para un lado, se iba para el otro, no se sentía temor, o sea, como que uno se metía a hacer unas cosas que uno después decía, ay Dios mío santo, yo como me vine a meter en semejante cosa tan terrible. Eso lo hace uno cuando está en el mundo, como que es uno temerario. Pero es curioso, cuando uno ya tiene la presencia de Dios y que uno tiene un respaldo de Dios y uno le pide al Señor, Señor, si tú me apruebas, si tú me abres las ventanas, Señor, si esa es tu voluntad, la puerta para hacer tal negocio, Señor, voy a andar. No, es curioso, queda uno como detenido, como que uno se frena. Y mira que ahí la palabra dice, ahora no te detengas. Le decía a Pablo, no te detengas. Pero entonces eso quiere decir que eso no se, o sea, él es consciente que a nosotros nos pasa eso, o sea, como que nos frenamos, como que, uy, esto ya es otra vida, entonces como que ya me voy a frenar porque que no la vaya yo a embarrar de pronto. Resulta y acontece que el Señor dice, no te detengas, y da 3 orientaciones muy claras y muy específicas. Primero dice, levántate. Sí, porque es que cuando uno ha fallado, cuando uno se da cuenta de todos los errores que ha cometido, es como que uno se cayera al piso, como le pasó a Saulo, como que se cae al piso, como que, uy, bárbaro, todo lo que yo venía haciendo mal. Entonces el Señor dice, no te detengas, levántate, vuélvete a levantar, o sea, listo, ya te caíste, no te preocupes, de aquí en adelante te voy a ayudar. Y el Señor nos está diciendo, levantémonos para que nosotros empecemos a caminar. Pero no solamente es eso, no te levantes y como si nada, no, bautízate. ¿Y sabes qué es bautizarse? Es sumergirse, es lavarse. Bautizarse es sumergirse en el agua. Lavarse, ¿qué es lavarse? Yo meto al agua la ropa que está sucia, le echo jaboncito y la lavo. Resulta y acontece que el Señor quiere que yo también haga eso conmigo, me levante y me lave de los pecados. ¿Cómo los lavo? Con la sangre de Cristo Jesús. Es una sangre pura derramada por nosotros en la cruz, precisamente para limpiarnos del pecado que habíamos cometido. Es la puerta de entrada para muchas cosas, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos limpiemos. Ese es el bautizo que yo tengo que entrar a hacer. Un bautizo donde dice, invocando el nombre de Jesús, porque es el tercer punto. Dice, no solamente es por medio de la sangre, sino es en el nombre de Jesús. Acuérdese que cuando decía, y bautícenlos en el nombre de Jesús, o sea, es con la autoridad del nombre de Jesús, es sobre todo nombre el nombre de Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo, levántate, bautízate, sumérgete en el Señor, sumérgete en su sangre, métete allí con Él, en el nombre de Jesús, porque sobre todo nombre y es en toda la autoridad que nosotros podemos tener. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener fuerza, vamos a tener autoridad, podremos seguir caminando, y aún si antes estando en el mundo teníamos autoridad y nos sentíamos los duros, los que todo lo podíamos, con el Señor podremos aún más, y con todo el amor y la exigencia que Dios hace en nuestras vidas. Ponte a pensar un poco en tu pasado, un momentico. Dime a ti misma o a ti mismo qué ha sido lo más pecaminoso que tú has hecho, lo más feo, lo más duro, o lo que tú hayas vivenciado. Ni siquiera te atreves a verlo, ¿verdad? Y si tú fuiste capaz de vivenciar eso, de hacerlo, ¿por qué entonces no eres capaz de levantarte? ¿Por qué te detienes? Entonces ya es hora de quitarnos esas situaciones del pasado que nos impiden realmente crecer y comportarnos como sus verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué serán? Porque ustedes serán testigos míos ante todos los hombres de lo que han visto y han oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando el nombre del Señor.
Qué precioso, ¿verdad? O sea que la tarea nuestra es que realmente tenemos que ser salvos, como lo leíamos al principio, que ¿por qué, Señor, quién se salvará? Pues se salva aquel que realmente empieza a vivir la presencia de Dios, plenamente sumergido ante la presencia de Dios, porque la puerta es estrecha. Y acuérdate, la casa que te llama Betel, tu casa se llama Betel, mi casa se llama Betel, es una puerta pequeña, pero es una puerta pequeña que se abre en la medida que en mi corazón esté dándose el comportamiento, esté empezando yo a manifestar con mi comportamiento, no tanto con mis palabras, sino con mi comportamiento, la presencia de Dios viva. Y ese aroma, como se lo he explicado a algunos de ustedes, ese aroma que sale de mi santidad, de mi corazón santo, ese aroma, porque es un aroma exquisito, el que sale de mi corazón, llega directamente a la presencia de Dios. Que la puerta no se cierre, porque acuérdate lo que bien decíamos hoy en la palabra, porque llegará el dueño de la casa, y ¿qué sucederá? Cerrará la puerta. Y muchos llegarán, y los que entraron ya están adentro, pero el dueño de la casa cerrará la puerta, y la puerta no se abrirá, y muchos se quedarán por fuera. El hecho de que nos sintamos como hijos de Dios, lo repito, no quiere decir que vamos a estar ante la presencia de Dios, porque el hecho no solamente es saber que soy un hijo de Dios, que soy el príncipe más amado. El hecho no es simplemente emocionalmente yo decir sí, soy la princesa más linda, más amada de Dios. El hecho es morir a tu agresividad, a tu mal genio, morir realmente a esas pasiones desordenadas, morir a esas situaciones que a mí me impiden crecer en el amor de Dios, morir a mis ídolos, porque sí que tenemos ídolos. Nos causa una dificultad tremenda morir a esos ídolos, y los principales ídolos son esas personas que tenemos a nuestro alrededor, en especial en nuestras familias, a nuestros familiares, esposas, esposos, papás, mamás, hermanos. Tenemos que morir. Morir es que realmente tenemos que estar tan metidos en la presencia de Dios, sumergidos en la presencia de Dios, para que realmente nuestros hijos, nuestros familiares empiecen a ver nuestro comportamiento, y al ver nuestro comportamiento nos quieran imitar, porque están viendo es el comportamiento de un hijo de Dios. Testimonios tenemos en nuestra propia comunidad, porque nuestra comunidad es de bendición. Créelo así, no estás en cualquier comunidad. ¿Por qué? Porque hemos visto bendiciones en tan poco tiempo, hemos visto unas bendiciones sobrenaturales, en especial la unidad familiar. Mira cómo se comportan los que están a tu alrededor. Mira cómo te observan y te miran. Percíbelo. Por tanto, no te detengas. No te detengas ante esas circunstancias económicas, no te detengas ante esas circunstancias familiares, no te detengas ante esos proyectos que tienes y que tal vez no se te han estado desarrollando de acuerdo a lo que tú planteas. Porque es que mi papito Dios, que es el dueño, el Señor de esta comunidad, mi Padre Dios sabe la necesidad que cada uno de sus hijos amorosos tiene, pero está precisamente moldeando nuestro carácter para darnos esas bendiciones tan espectaculares. Pero ya las dio. Sino que a veces nosotros somos demasiado egoístas, muy inconformes, y simplemente queremos siempre hacer, como Mónica decía, nuestra sana, perfecta, hermosa, santa y hermosa voluntad, y no la más hermosa voluntad de nuestro Padre Dios. No te detengas. Si tú eres hijo de Dios, no te detengas. Cada uno de ustedes, no te detengas. Ponte a pensar qué es lo que te está deteniendo. Ponte a pensar. ¿Tu pasado? Ponte a pensar qué te detiene. El miedo. Ponte a pensar qué te detiene. De pronto no tienes dinero. El dinero te está deteniendo, Dios mío. El dinero te está deteniendo. ¿Qué te detiene? Estar sabiendo que tal vez la persona que está a tu lado no te ama, o porque estás solo o sola. ¿Eso es lo que te detiene a ti? ¿Qué te detiene realmente para estar viviendo en tu condición de ser la hija, el hijo más amado de tu Padre Dios? ¿Qué te está deteniendo para empezar a comportarte con integridad? Toma la decisión de ser santo. Toma la decisión, porque te aseguro que ya las cosas viejas pasaron, ya no son, ya ahora son hechas nuevas. Ya no necesitas estar mendigando amor. Ya no lo necesitas. Te lo aseguro, no lo necesitas, porque mi Padre Dios tiene cosas más lindas y preparadas para ti. Si quiere el Señor que tú permanezcas solo o sola, bendito y alabado sea el Señor. Lo alabo y lo bendigo,
porque todo, Señor, lo tienes preparado para mi vida y tú sabrás por qué necesita esa condición en la que yo me encuentro, tú por qué lo quieres que la tenga de esa manera, tú lo sabes, tú solamente lo sabes. Pero por eso yo me entrego a ti, me abandono plenamente en ti, Padre, para que se haga tu perfecta voluntad, porque soy tu hijo amado y tú sabes qué es lo que me conviene, y por tanto yo soy agradecido con lo que me está sucediendo. Bendito y alabado seas tú, Señor, y por eso yo me entrego a ti, no me detengo. Hijo de Dios, no te detengas. Tu pasado es el que te está, como esos grilletes que andaban antiguamente cuando amarraban a los presos, que les ponían una cadena impresionante, un grillete con una bola así de metal bien fuerte, y andaban para que no se evadieran o caminaran hasta cierto sitio nomás. Ese grillete de tu pasado te está impidiendo crecer, te está impidiendo realmente avanzar más allá. No te detengas. ¿Qué te detiene para estar viviendo y comportándote como un hijo de Dios? ¿Qué te detiene? ¿Acaso hay situaciones todavía que sigues tú tratando de traer del pasado cuando ya están muertas? Por eso es que el Señor en esta noche nos está invitando a que nos cuestionemos. ¿Realmente estamos detenidos? ¿Realmente no estamos vivenciando lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas? O sea, no le estamos creyendo, no tenemos ese verdadero amor. ¿Realmente queremos pasar esa puerta y estar adentro en las moradas que Dios tiene para nosotros? Si eso es lo que queremos hacer, levántate. Levántate, bautízate, limpia tus pecados en el nombre de Jesús. Y empieza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso en esta noche es importante que seamos conscientes de realmente qué queremos. Una cosa es clara, no fuimos nosotros quienes buscamos a Dios. A veces nosotros creemos eso, pero un muerto no busca a alguien que le dé vida. Un muerto está muerto y nosotros muertos éramos por el pecado. Muchas veces nos hablaron de Dios cuando estábamos muertos y no queríamos escuchar. Es Dios quien nos moviliza, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos da la vida para que podamos empezar a aceptar lo que Él nos diga. O sea, fue Dios el que nos escogió, no fuimos nosotros, y lo dice claramente la palabra. Él fue el primero que nos buscó, nos escogió, nos dio la vida y por eso hoy estamos aquí. Y si Él fue el que nos buscó es porque Él quiere que nosotros vivamos, Él quiere que nosotros estemos con Él. Pero realmente yo quiero aceptar el amor de Él, realmente yo quiero aceptar lo que Él me haya buscado, que Él quiera que yo desarrolle todo lo que Él puso en mi vida, que yo realmente cumpla con el propósito que Él puso para mí. ¿Por qué fue que Él me buscó? Porque Él me ama, porque Él sabe lo que ha puesto en mi corazón, Él sabe todo lo que ha pasado conmigo, pero Él sabe que todo eso ha sido una experiencia para que yo pueda dar testimonio de su amor, porque me ha sacado de ese pozo cenagoso, de ese hueco donde yo me encontraba por cuestión de pecado, y que en este momento el Señor quiere que yo empiece a dar testimonio de su gran amor, de su gran bondad, de que a pesar de que el mal todavía no me ha soltado del todo, el Señor no me va a devolver al mal, sino que Él espera que yo sea esforzado y valiente, que no desmaye, que siga adelante porque Él sigue conmigo. Entonces Él fue el que me buscó, yo no lo busqué. Él quiere que yo esté con Él, y si Él quiere que yo esté con Él, realmente yo respondo a su amor. Es sin tiempo de que nos levantemos. Haz de tu casa un Betel. Haz de tu casa un Betel, no solamente con el nombre que tal vez ya imprimiste y no lo has impreso. Por favor, ve allí a la página y baja ese Betel y haz de tu casa un Betel. Haz de tu casa una casa de oración. Independientemente si los demás se están comportando con pecado, no te preocupes, que tú no te comportes que tú te comportes como la hija de Dios, sin pecado como el hijo de Dios. Y haz de tu casa un Betel de oración y puerta del cielo. Acuérdate lo que dijo la palabra ahí al principio, ¿no es cierto? La puerta del cielo es una puerta estrecha, pequeña, que solamente entran los esforzados y valientes. El valor del oro se prueba en el fuego y el corazón del hombre en el horno del sufrimiento.
Si estás pasando situaciones difíciles, dale gracias a Dios. Alábalo, alábalo, bendícelo. El hombre del mundo no alaba sino al dinero. Cuando no tiene, se suicida. Mire todas esas empresas que han fracasado y que hacen los hombres que han tenido tanto dinero, se suicidan porque ese era su Dios, porque en eso estaba depositada toda su confianza. Nuestra confianza está en Dios. Si estás pasando situaciones difíciles, bendito y alabado seas tú, Padre Celestial, porque algo tienes para mí. Yo te alabo y te bendigo, Padre, siempre te alabo y te bendigo. En mi boca solamente sale alabanza, porque tú tienes un propósito especial, porque yo soy tu hija y tu hijo. Haz de tu casa un Betel, la puerta del cielo, una puerta estrecha donde siempre va a haber la santidad. Y te voy a enseñar algo. Ten en cuenta cómo vas a bendecir tu hogar. Como tú eres de oración, recorre toda tu casa alabando al Señor, bendiciéndolo, diciéndole: Señor, tú eres grande y en cada sector de esta casa vas a estar tu presencia. Y apréndete un salmo hermoso, el Salmo 50, por ejemplo. Apréndetelo. Apréndete el Salmo 50, pero apréndetelo. Y lo vas recitando despacio, meditado, mientras vas recorriendo tu casa. Haz la coronilla de la misericordia, no acostada en tu cama, tal vez, o acostado, sino recorre tu casa haciendo la coronilla de la misericordia. ¿Te acuerdas del cuarto de guerra? Cuando salió la señora con los zapatos y se fue hacia la parte de atrás de la casa, abrió la puerta y dijo: tú no entras, Satanás. Si entraste por esta puerta, toda la casa está sellada con la palabra de Dios, toda la casa está sellada con la presencia de Dios, absolutamente toda la casa, y por el lado donde entraste, por ese lado vas a salir y no tienes cabida en mi casa. Y esa puerta es el único sitio por donde puedes salir. Por esa puerta sales, por el lugar que entraste, por esa puerta sales. Y no tienes lugar ni cabida en mi casa, porque mi casa es un Betel, puerta de oración y casa del cielo. Y si tienes hijos pequeños, o si tienes tus hijos, acuérdate de esta palabra: instruye al niño. Instruye cuando es pequeño al niño, instrúyelo en los caminos del bien, porque de grande, de adulto, de viejo, no se apartará de él. Tal vez tenga que recorrer algunas cosas, tal vez tengan que pasar circunstancias, pero si tú lo instruyes desde pequeño, cuando adulto no se apartará, cuando sea ya viejo no se apartará de los caminos del Señor. Bendito y alabado sea el Señor por esa palabra que nos está dando este momento, porque el Señor es misericordioso y tiene compasión con nosotros. Haz de tu casa un Betel, la puerta del cielo, para que nosotros no nos perdamos en el camino de estar buscando la presencia de Dios. Bueno, entonces en este momento pongámonos en la presencia de Dios. Cada una de las personas aquí presentes, cada uno de los invitados esta noche, definitivamente nos hemos ido acordando de cosas que ha pasado con nosotros. Nos hemos ido acordando de las veces que nos quedamos estacionados, el temor que a veces sentimos de hablar de Dios, pues como esa debilidad que sentimos. Por eso, allí donde estás, cierra tus ojos, mira la cruz del Señor y empecemos por reconocer todas las veces que nosotros no hemos querido escuchar la voluntad de Dios, que primero no habíamos ni siquiera reconocido que fue Él quien nos buscó, que no sabíamos a veces que fue el que nos buscó. A veces pensamos que nosotros y nos aburríamos de esa situación, entonces como que no le poníamos cuidado. Señor, perdónanos porque no nos dimos cuenta que eres tú el que nos ha buscado, que eres tú el que nos quiere, que eres tú el que nos necesitas para que nosotros abramos nuestra boca, para que tú pongas tus palabras, para que sean otros que también tengan la oportunidad, igual que nosotros, de poder conocerte. Perdónanos porque fuiste tú el que nos dio la vida y no que hemos querido aceptar que si tú nos diste la vida es porque tú nos amas, porque tú quieres que estemos contigo. Te pedimos perdón, Padre eterno. Te pedimos perdón porque
no hemos querido conocer la voluntad que tú tienes para con nosotros. No te preguntamos si tú quieres que hagamos un negocio, si tú quieres que nosotros vayamos a alguna parte. No te preguntamos si tú quieres que estemos en un trabajo. En fin, no preguntamos cuál es tu voluntad para con nuestra vida, Señor. Perdónanos porque aparte de eso, no te miramos a ti todo el tiempo, sino que miramos la opinión de los hombres, de las mujeres que están a nuestro alrededor. Pedimos consejo de ellos en vez de pedirte a ti directamente el consejo, Padre. No te estamos mirando a ti, Señor, sino que miramos las circunstancias, los problemas, las dificultades. Nos dejamos agobiar por las enfermedades, por la falta de dinero, por los comentarios que hacen, porque alguna persona nos traiciona. No, miramos son las circunstancias, pero no estamos mirándote a ti para creerte, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, porque no escuchamos tu voz, no te buscamos cada mañana, no te buscamos en la lectura de la palabra. Tú nos dices, Señor, que debemos meditar de noche y de día en tu palabra, Señor, y a veces nos da hasta pereza buscar la palabra, leerla, Señor. Perdónanos porque realmente no nos deleitamos en tu presencia, no hacemos como María, sino que estamos como Marta, corriendo para un lado, para el otro. Esa Marta, Marta, tan afanada estás, y nosotros también vivimos afanados por tantas cosas y preocupaciones del mundo, pero a María le tocó la mejor parte, porque se quedó a los pies de Jesús a escuchar su palabra, y nosotros no hemos aprendido a deleitarnos muchas veces en la palabra de Dios. Busquemos ese deleite, Señor. Perdónanos por no habernos deleitado contigo, Señor, hasta este momento. Pon en nuestro corazón ese anhelo de estar en tu presencia, deleitarnos contigo, Señor. Permítenos realmente que a partir de este momento queramos hacer tu voluntad, que podamos ser testigos de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, de las bendiciones que venimos recibiendo, y que definitivamente, Señor, a partir de este momento nos levantemos, nos bauticemos en la sangre de Cristo Jesús, limpiándonos de todo pecado y permitiéndonos, Señor, que en tu nombre andemos, Señor, y hablemos para la gloria tuya, para el honor, Señor, para la honra que te merecemos por todo lo que tú haces por nosotros. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, amado Jesús, porque tú eres la palabra viva. Te damos gracias porque fuiste tú quien nos dio la vida, para que ahora te entendamos lo que tú quieres de nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque nos permites la comprensión de la palabra que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso para con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos a nuestra familia en tus manos para que ellos también, así como dice tu palabra, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa son salvos, Señor, para que ellos también puedan ser salvos y que nosotros realmente hagamos viva tu palabra en nosotros. Gracias, Padre eterno, Señor misericordioso, por este momento. Hoy te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sus mercedes, ¿cómo se sintieron? Momento de comentarios, experiencias, testimonios. Quiero contarles que fue un momento muy especial. Hoy me di cuenta que realmente debo aceptar la voluntad de Dios. Quiero contarles que soy una hija muy apegada a mi papá, y él ha estado en situaciones de salud difíciles, y esta noche Dios me dijo que en el momento que él quisiera llevárselo de este mundo, yo debía aceptarlo. Así lo sentí que debía aceptar su voluntad, y sentí tranquilidad porque sentí que Dios me había dado la oportunidad de tener un padre ejemplar, un padre bueno, a pesar de cualquier situación que hubiéramos podido vivir. Me dio un padre maravilloso, un padre que me ayudó mucho, que me ayudó también en toda mi vida,
con mis hijos. Entonces esta noche Dios me dijo que cuando llegue ese momento voy a tener que aceptar su voluntad, y esta noche quiero decirles que así va a ser. Aunque vaya a ser duro y vaya a ser doloroso, voy a aceptar su voluntad, y le agradezco a Dios por la situación que estoy viviendo en este momento, porque si no hubiera sido por esta situación que estoy viviendo, no me hubiera dejado encontrar de Él, no lo hubiera aceptado en mi vida. Tal vez estaría perdida en el mundo todavía con tantas cosas llenas entre el barro, con tantas cosas mundanas que realmente no necesitaba en mi vida. Y porque poco a poco me he dado cuenta que no necesito del amor de otras personas para vivir, que con el amor de Dios tengo. Gracias. Cuéntanos, Raúl. Yo quiero darle la gloria al Señor. Ahorita, a pesar de que empecé tarde, siento un gran gozo en mi corazón, siento mucha paz, mucha tranquilidad. Yo ya tenía días que esa paz y esa tranquilidad no la experimentaba. Ya tenía algo que me lo impedía, ¿no? Y esta noche el Señor me abrazó, me sentí cobijado, me sentí que me extendió su mano y me levantó. Me sentí realmente amado, porque a lo mejor lo decía, pero era de dientes para afuera. Y ahora esta noche así me siento, muy amado, muy abrazado por Él. Quisiera dar el testimonio de que hace días atrás te iba a volver a preguntar sobre el pecado de blasfemia, ¿no? ¿Te acuerdas que te estuve hablando para preguntarte, para hacerle una carta a mi hermana? Y me pareció necio volverte a preguntar. Y se me ocurrió y le marqué a la doctora Adriana Tacone. Tú la tienes agregada. Es una psicóloga que también tiene un programa de radio de Argentina. Y preguntándole, ella me empieza a indagar sobre mi hermana, ¿no? Y ya le platico que me pregunta ella que si ella está comulgando, y le digo yo que sí, que va un diácono el segundo martes de cada mes, las visita ahí donde está mi hermana, en la prisión, y que le había dado permiso de comulgar, pero que en cuanto tuviera la primera oportunidad se confesara. Entonces me dice ella, ¿sabes qué, hermanito? ¿Cómo le vas a decir tú cuáles son los pecados veniales de blasfemia, de ultrajes, sacrílegos, mortales, si ella está cometiendo uno? Me dice, tiene que estar en la gracia de Dios, dice, para poder comulgar. Entonces yo me quedé así como que no me gustó eso. Dije, ¿cómo le voy a decir a mi hermana que tiene que parar de comulgar, que no vuelva a hacerlo, si un diácono se lo está permitiendo? Entonces empezó ahí como una lucha, ¿no? Pero total que me pongo en oración y digo, pues tomo la decisión de decir, pues lo correcto es lo correcto, ¿no? O sea, decirle que pare ella de comulgar. Entonces le mando una carta, le transcribo una carta que la doctora Adriana le manda, ¿no? Y al final le pongo, hermanita, y por favor ya no comulgues. ¿Por qué? Porque es pecado mortal. Con el favor de Dios te vamos a conseguir un sacerdote. Ella me dijo que por medio de su programa, a lo mejor algún radio escucha, alguna persona puede tener acceso, porque en esa área ahí escuchan la radio, el programa de ella, y a lo mejor pueden ir y llevarlo, ¿no? O decírselo. Pues total que pasaron 2-3 días, y hoy, para la gloria de Dios, este día
me habla, me había mandado un messenger, ella, preguntándome cómo se llamaba la prisión, porque anoche, dijo, estuve orando mucho, dijo, estuve muy fuerte en oración y yo siento que el Señor me está respondiendo. Y así me respondió, así fue, me dice, hoy estoy ya en comunicación con un sacerdote que quiere ir a visitar a tu hermana. Dame los datos de tu hermana, dame su edad y cómo se llama la prisión, me dice, porque voy a irla a visitar. Entonces, imagínense, hermanos, o sea, el gozo que sintió mi corazón. O sea, dije, oh Señor, o sea, cuando uno se abandona realmente a tu voluntad, tú empiezas a actuar, y a veces por nuestra propia rebeldía, porque queremos hacer nuestra santa voluntad, no dejamos que la gracia de Dios se derrame como debe de ser. Entonces, le mando el nombre de la prisión, y pues estamos esperando para la gloria de Dios que sí vaya a visitarla, ¿no? De hecho, ella le dice todavía, y tentativamente, padre, hay otras reclusas que quieren hacer lo mismo, que necesitan confesarse. Entonces digo, Señor, qué grande eres, qué grande y maravilloso eres, porque apenas unos días atrás estábamos muy tristes porque no sabíamos qué iba a pasar con mi hermana, no sabíamos cuándo iba a ser la corte. De hecho, todavía no sabemos cuándo va a ser la corte de ella, pero Él ya está actuando, o sea, espiritualmente ya está actuando en su vida, o sea, la sigue purificando, la sigue levantando, nos sigue diciendo a nosotros, no están solos, yo estoy al frente, yo estoy en control de esto. Y eso me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, de mucho agradecimiento, de decir, Señor, ya no tengo que tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque tú vas delante de mí, porque tú eres el Rey y Señor de mi vida y tú me estás bendiciendo. O sea, eso es lo que yo siento que esta noche el Señor, a través de sus palabras, a través de las palabras de Mónica, de Rafael, de esa oración tan hermosa que tocó mi corazón en este momento, es lo que el Señor me está diciendo, me lo está diciendo bien claro, bien claro. Yo soy el Dios de lo posible, yo soy el Dios que está actuando, yo soy el Dios que te ama. Así que pues estoy en manos de Él y que se haga su voluntad, ¿no? Muchas gracias, Raúl, Dios te bendiga y gracias por ese testimonio que nos alienta. Como dice la palabra de hoy, ¿no? Hijo de Dios, no, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? No te detengas. Y qué precioso que estés así siendo tan osado, tan atrevido, y me gusta mucho eso, que haya llamado pues a Adriana Llana, ella es la que nos transmite a nosotros una parte de los programas, porque ella hace parte de la red de radios católicas de toda Latinoamérica. Entonces, qué bueno eso, Raúl, que seas así de atrevido en buscar ayuda, me gusta mucho eso. Bueno, listo, entonces damos por terminada esta noche, si no nadie más no tiene palabras. Muchas gracias por estar con nosotros y bendito y alabado sea el Señor. Compartamos de nuestra comunidad a otras personas, invitemos a nuestras casas, que son Betel, casa de oración, invitemos a familiares, invitemos amigos para que se reúnan con nosotros cualquier día, bien sea el de la intercesión, bien sea el de hoy, bien sea el sábado, que se reúnen las más valerosas de las mujeres y las más hermosas mujeres del mundo. ¿Sí son las más hermosas o no? Amén. Eso, que se reúne el sábado y no dejemos de asistir. Intentemos estar en nuestra comunidad para que las circunstancias del mundo no nos agobien. A Dios en mi corazón. Fue una sensación tan hermosa. Fue una sensación como de que Él estaba en mi pecho. O sea, no sé explicarlo, pero así lo sentí. Me sentí muy aliviada, muy bendecida, muy tranquila. Le doy gracias a Dios por poder asistir esta noche a este encuentro. No,
Es algo tan bonito que experimenté hoy que es que todavía lo siento. Mi corazón se sale del pecho, de verdad que sí. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Moni, por este encuentro tan bonito que hicieron hoy. Dios los bendiga y que Dios los siga guiando para que ustedes a la vez nos sigan guiando a nosotros. Y lo que hemos hecho en esta noche lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Y a ti, Virgencita Santa, nos consagramos a ti, para que tú siempre nos cubras con tu manto celestial. Y te decimos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, y enséñame a comportarme en mi casa como una casa de oración y puerta del cielo como tu casita allí en Nazaret. Esa casita linda y hermosa, ese Betel precioso, que mi casa sea ese Betel precioso, esa puerta del cielo, así sea estrecha, pero es mi casa de oración. Bendito y alabado seas tú, bendita eres, santa tú eres. Yo te venero a ti, te amo a ti, Virgencita Santa, por estar con nosotros. Tómanos de la mano y llévanos a vivir como tú viviste, ese amor misericordioso de nuestro Padre. Enséñanos a vivir como unos verdaderos hijos de Dios. Amén y